utilizado como un recurso también Mm. para enriquecer nuestra relación. Es algo que forma parte como de nuestra cultura, ¿no? Que confundimos eso, familiaridad con trato rudo, una especie de amor rudo, como aquella serie supuestamente cómica que había en la televisión mexicana de una familia que se trataban todos mal, ¿no? Los peluche, ¿Ok? se Ah, insultaban ok, unos a sí. otros y todos nos reímos, ¿no? Ah, Mm, mira cómo se están insultando, cómo se están faltando al respeto constantemente, el esposo a la esposa al esposo, unos a otros y todo. Y esa es la manera de relacionarse que se ve como algo normal. mm. Y en realidad, bueno, eso representa una forma enferma de familia, ¿verdad? Yo soy una persona que vale la pena también para ella. Lo que yo estoy ofreciendo al Sí, matrimonio también es algo que le bendice. sí, Porque si solamente nos preguntamos si la otra persona vale la pena para mí, sí, estamos siendo somos egoístas, muy creo yo. egoístas. Saber que no somos tan diferentes a fin de cuentas, que somos seres humanos y los dos estamos aprendiendo y caminando y buscando, especialmente si somos creyentes cristianos, pues queremos ser como Cristo. Y el matrimonio se convierte en una escuela de discipulado cristiano. Bienvenidas y bienvenidos a Café y Fe, un espacio abierto para el diálogo y la reflexión sobre la vida y sus complejidades, abordados desde una fe sencilla y práctica, y acompañados por una taza de café. Café y Fe, comencemos. Bienvenida a toda persona que escucha esta grabación o que ve este video, que sea de beneficio esto que estamos conversando. Sí, muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por nuevamente sus comentarios y por lo que están compartiendo. Eh, Estamos haciendo un esfuerzo para poder transmitir un mensaje sencillo desde nuestra fe, pero que pueda ayudar a bendecir a otros. Durante los últimos dos capítulos hemos estado hablando del matrimonio. Mm, Eh, en el, en el capítulo 5, en el episodio 5, hablábamos acerca del principio de unidad, ¿no? De cómo es importante para las relaciones de matrimonio pensar en este principio y lo que implica. mm, Después hablábamos de el compromiso y la visión en el matrimonio, ¿no? Que también es muy valioso para poder hacer que nuestro matrimonio perdure, el poder pensar en nuestro proyecto, el poder hablar también de cómo el modelo cristiano de matrimonio también puede enriquecer para que se vuelva perdurable, ¿no? sí. Y hacías una aclaración que creo que vale la pena volverla a hacer, Mm, de que estas invitaciones y esto que estamos tratando de hacer de promover el matrimonio es para aquellos que tienen esa vocación y mm, aquellos que estamos involucrados en un matrimonio y sí, y la oportunidad de platicar sobre esto va para aquellos que tienen ese deseo, pero también hay quienes no y es muy sí, válido sí, y hablaremos de otros temas también para aquellos que a lo sí, mejor no están en sí. Una persona soltera y que no está llamada a casarse ni interesada en casarse, de todas maneras necesita reflexionar sobre el matrimonio, mm, obviamente, porque todos convivimos con matrimonios, ya sea con el nuestro, matrimonio nuestro, o con el matrimonio de los demás. De manera que estamos rodeados de relaciones matrimoniales y es importante que reflexionemos sobre el valor y pues la naturaleza del matrimonio, sea que estamos adentro o no, mm. ¿verdad? Porque convivimos con la realidad del matrimonio. Y también platicábamos que el modelo de sociedad de matrimonio es un modelo que se replica hacia todos en general, ¿no? Mm, Hablábamos la vez pasada de cómo amar a nuestro prójimo, pues todas estas
cosas que estamos platicando están enfocadas hacia el matrimonio, pero también las podemos poner a la luz de nuestra relación con las personas cercanas, con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestros amigos, ¿verdad? Entonces, pues también vale la pena que podamos escuchar esto para ver qué rescato de esta charla para mi vida, en matrimonio o con mis relaciones cercanas, ¿no? Sí. Bueno, hoy traemos una tercera parte y con esto vamos a concluir el tema del matrimonio, que tiene que ver con el conflicto en el matrimonio. Ya hablamos un poquito la vez pasada de como preámbulo acerca del conflicto, pero me gustaría arrancar con esta pregunta, con esta postura de que hay muchas personas que de pronto relacionan el conflicto en el matrimonio con un declive o con la idea de que el amor está muriendo. Y de pronto se vuelve un mito el hecho de que el matrimonio no debería tener conflictos. Sí. Cuando en realidad me parece, y platicábamos hace ratito antes de iniciar la grabación, de que el conflicto puede ser utilizado como un recurso también para enriquecer nuestra relación, ¿no? Sí. Entonces me gustaría que pudiéramos platicar acerca de esto, del el mito de que en el matrimonio no debe haber conflicto. ¿Qué crees ¿Qué te gustaría aportar de esto? Sí, Joel? pues sí, creo que la palabra conflicto nos da miedo, ¿verdad? Decimos, no queremos entrar ahí porque no hemos, tal vez no nos hemos preparado para gestionar el conflicto, para manejar el conflicto, para vivir el conflicto como una oportunidad, ¿no? Una oportunidad de conocernos mejor, una oportunidad para ejercer la paciencia, para amarnos y para escucharnos, ¿verdad? Y entonces más bien nosotros, no sé, hemos visto el conflicto como pues como algo terrible, como una catástrofe, como que se acabó ya el amor, ¿verdad? Se acabó el enamoramiento, se acabó todo, se viene abajo todo. Y en realidad, pues no hay relación humana que no tenga conflicto, porque el conflicto es, digamos, el motor, en cierta forma, el motor que va va generando la fuerza, es como el combustible, es un tipo de combustible ahí que impulsa la vida. No quiero decir que tengamos que buscarlo, o que tengamos Claro. que queremos siempre estar peleados, ¿no? O queremos jugar a estar peleados, ¿no? Si no tenemos razón para pelearnos, pues vamos a inventar algo porque queremos traer un poco más de pimienta a nuestra relación, un poquito más de Sabor. vida, sabor, ¿no? No es así, pero es inevitable, simplemente porque somos dos personas que estamos conociéndonos y estamos adaptándonos y que tenemos pensamientos distintos y tenemos estilos distintos, ¿verdad? Todo matrimonio es mixto en este sentido, son dos estilos de ser. Dos culturas diferentes que vienen a coexistir y a formar una cultura propia, ¿no? Sí. Y hay que, hay que aprender a no sacarle la vuelta al conflicto. O sea, creo que debemos aprender a gestionar el conflicto. O sea, por ejemplo, ciertas reglas. Nunca utilizar la violencia Ujú. en un conflicto, ¿no? Nunca utilizar la violencia en diferentes formas. O sea, el golpe es una de las formas, pero hay otras formas de violencia, ¿no? Los insultos, las faltas de respeto, el llevarse con nombres que yo sé que el otro no quiere que yo use, y si lo uso, pues es una violencia, ¿no? Si no quiere, Tonos de hablar, maneras, sí, tonos. señales
con el cuerpo o hasta gesticulaciones que conforme vamos avanzando en nuestro matrimonio nos damos cuenta que eso prende la Sí. mecha automáticamente independientemente de lo que Y pase, es que ¿no? fíjate, nuestra cultura se confunde familiaridad con violencia. Mm, Es decir, cuando ya estamos, ya digamos, somos amigos y somos a lo mejor más que amigos, ya estamos en una convivencia más familiar, entonces como que eso nos diera un tiempo de permiso para tratarnos mal, mm, ¿no? No sé si has notado eso, cuando hablamos por teléfono con una persona desconocida, somos muy amables, muy sí. corteses, ¿verdad? Y decimos un tono de voz y todo. Pero si luego al teléfono se nos pone un miembro de nuestra familia, nuestro tono cambia y somos más toscos o más menos corteses, menos amables. ¿Y por qué, no? Pues yo me he Mm, preguntado por qué a una persona extraña la tratamos con cortesía y a la persona más importante de nuestra casa, la que vive bajo nuestro mismo techo, no. ¿Por qué no usamos mm, esa cortesía precisamente con los nuestros, con las personas que más amamos, ¿no? Es algo que forma parte como de nuestra cultura, ¿no? Que confundimos eso, familiaridad con trato rudo, una especie de amor rudo, como aquella serie supuestamente cómica que había en la televisión mexicana de una familia que se trataban todos mal, ¿no? Los peluche, ok. se Ah, insultaban ok, unos a sí. otros y todos nos reímos, ¿no? Ah, Mm, mira cómo se están insultando, cómo se están faltando al respeto constantemente, el esposo a la esposa al esposo, unos a otros y todo. Y esa es la manera de relacionarse que se ve como algo normal. mm. Y en realidad, bueno, eso representa una forma enferma de familia, ¿verdad? Y creo que tocaste un tema interesante. Ahorita me quiero regresar un poco al tema del mito del conflicto. Nada más déjame cerrar este tema, porque creo que lo vamos a retomar más adelante, que es un poco ya de cómo se generan los conflictos. Creo que va por Ujú, ahí. Pero lo que quería decir es que también hablabas de que en nuestra cultura está muy impregnado este tema. eh, y creo que vale también la pena hacer un paréntesis entre qué significa poder vivir con alegría y tal vez sí generar de pronto bromas, pero hasta qué punto esas bromas o mm, esa forma de interactuar que tenemos los la mexicanos familiaridad. genera más bien ya un tipo de violencia, ¿verdad? Mm, Porque de pronto decimos, bueno, es que pues así somos los mexicanos, somos llevados. llevados y hablamos con doble sentido, con sarcasmo, Mm, si somos bromistas y no debería de pasar nada, o sea, lo que yo diga, como es broma, tiene que ser aceptado, como es sarcasmo, porque así somos los mexicanos, entonces tiene que ser sí, aceptado. Creo que este es un tema que sí, vale la pena también ahondar más sí, es adelante, cierto. pero sí creo que, si bien, claro que somos tenemos una cultura alegre que busca, tal vez como bajarle un poco el tono de la seriedad en algunos puntos y Sí, que sí, no es sí, malo, tenemos que cuidar mucho esos límites de hasta sí. dónde estoy yo realmente faltando al respeto. Y eso yo lo veía de carne propia. Yo era una persona así también, de Mm, que me gustaba bromear y a veces no me daba cuenta mm, el efecto que generaba a la otra persona y lo que lastimaba yo a la mm, otra persona, mm, por yo querer ser el chistoso, por yo querer hacer la broma como mm, para generar más empatía o familiaridad, como lo dices. sí, Entonces creo que es un tema que hay que ahondar después. sí, es una. No confundamos el hecho de Ujú, querer ser alegres y a lo mejor sí tener cierta camaradería con que lo que yo diga realmente puede impactar a sí. la otra Hay persona. por ahí una reglita que se llama el violentómetro. Eso se puede Sí. buscar en internet fácilmente y va en grados, ¿no? Y llega hasta el extremo de matar, ¿no? Sí. Pero parte desde las bromas, ¿no? Y va aumentando en el grado de violencia. Mm, Y entonces, bueno, como vivimos en este medio ambiente en donde es muy común
que toda familiaridad y todo este trato informal se entrelaza con rasgos de desprecio al otro, de humillación, de violencia, los chistes que se hacen, etcétera, ¿no? Entonces, cuando somos conscientes de eso, realmente empieza un arrepentimiento, ¿no? Un arrepentimiento. Y digo, es que la persona a la que más quiero no la debo de tratar así, ¿no? Debo ser amable, debo ser cortés. Y también eh, sentirme cercano y sentir esa informalidad en el trato y esa alegría de estar juntos y esa familiaridad, pero siempre como considerando, como que creo que tenemos que considerar el vivir en esta relación matrimonial como el mayor privilegio que Dios nos ha concedido, ¿no? Sí, Y entonces valorarlo de esa manera, ¿no? correcto. Déjame regresar un poco, nada más para cerrar este tema del mito del conflicto en el matrimonio. Si te parece, eh, me gustaría como dejar establecer esta postura Mm, de que entonces el conflicto es un motor que nos puede ayudar a la madurez. ujú. Es decir, a una persona madura o empieza a generar madurez, no basado en la edad. Bueno, claro que Mm, está, de cierta forma está ligada indirectamente, pero es no lo que está se basado en la espera. edad. Sí, está basado en la capacidad que yo tengo de resolver un conflicto. Mm, Eso me va generando sabiduría, me va generando madurez. sí. Yo establezco, me acuerdo una vez en terapia que estábamos, mi esposa y yo, leíamos un libro que se llama La psicología, la nueva psicología del amor, y el terapeuta nos platicaba acerca de lo siguiente. Una pareja o una persona establece un mapa, o sea, genera en su mente como un mapa, ¿no? Y entonces dice, bueno, yo quiero llegar hasta este lugar y empieza a pintar el caminito. Y este caminito se va pintando de acuerdo a cómo vamos resolviendo los problemas o de acuerdo a cómo yo vi que otros Mm, resolvieron los problemas, por ejemplo, nuestros padres, ¿no? mm, Y hablando en este tema del matrimonio, bueno, pues si ellos se peleaban, pues cómo resolvían sus conflictos. Y eso es lo que yo tengo en mi mente, en mi cosmovisión, de cómo yo abordar un conflicto y cómo resolverlo. Entonces se genera un mapa, ¿no? Pero resulta que muy probablemente ese mapa pues está distorsionado por todo lo que acabo de decir, ¿no? O sea, hay sesgos que nos generan caminos. Y entonces, cuando tú te replanteas ese mapa, cuando tú te replanteas esa forma en la que vas caminando hacia llegar hacia un punto, que pues, en este caso es la resolución del conflicto, y te das cuenta que a lo mejor hay un camino mucho más claro, con menos curvas y al mismo tiempo que te ayuda a llegar de manera más rápida a resolver ese mm, conflicto, es la madurez. O sea, eso se convierte en madurez. Porque mm, ahora yo, mi mapa, empiezo a deconstruir o empiezo a generar posibles caminos y tengo la capacidad de llegar hacia este punto evaluando todos los que ya conozco. Cuando no lo conozco, mm, no es tan fácil, siempre me voy por el mismo camino. Entonces, ¿qué pasa en la relación? Bueno, de pareja, pues si yo discutí por X o Y razón y siempre me fui por acá porque eso es lo que aprendí, pero ahora encontré otra manera distinta en colaboración tal vez con mi pareja, porque ahora tenemos cada quien nuestros dos mapas y construimos uno solo, empezamos a desarrollar esa habilidad de poder resolver los conflictos de manera más rápida, encontramos el camino lo más más efectivo. efectivo y entonces eso es lo que nos genera madurez en lo Ujú, individual y en el matrimonio. Entonces me gustaría como cerrar ese mito o cerrar este primer punto del mito diciendo que los conflictos transforman y generan madurez mm, en el matrimonio, que no hay que huir y no le tengamos miedo al mm, conflicto. Decíamos la vez pasada que siempre que haya decisión y voluntad, mm, el matrimonio puede perdurar. Y si está ese ingrediente y lo ponemos a la luz del conflicto y sí. vemos el conflicto como una oportunidad para crecer, Mm,
va a cambiar nuestra postura, porque ahora no nos vamos a enfrentar o más bien, no nos vamos a enfocar simplemente en el problema, sino qué me va, en esta situación de conflicto, cómo lo voy a resolver. Y luego, una vez que lo resolví, ¿qué es lo que a mí me está diciendo esto, verdad? Mm, ¿Qué es lo que tengo que aprender yo? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué es lo que tengo que mejorar? ¿Qué es lo que tenemos que trabajar para que este conflicto el mm, día de mañana, con todo lo que yo aprendí, pueda resolverse en lugar de un día, 2 días o mm. una semana Sí, en 5 minutos, ¿no? sí, 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 sí. Entonces, no sé si estás de acuerdo conmigo en romper este mito del conflicto y pensar en que son oportunidades de madurez y crecimiento. Mm, sí. Ahí creo que se deben establecer reglas, como límites, o sea, cuando estés enojado, cuando tú te enojes conmigo, habrá estos límites en donde adentro de estos límites es aceptable, digamos, las muestras de enojo que puedas hacer, los berrinches o los desplantes, son aceptables hasta cierto punto, Mm, ¿no? Cuando nos casamos, mi esposa me dijo, yo como mujer cristiana, yo te voy a perdonar, ¿verdad? Porque es lo que es el deber cristiano, pero el hecho que yo te perdone, va a haber dos cosas, dice que te voy a perdonar, pero que el hecho que te perdone no significa que seguiremos casados. mm, Y estas dos cosas son, bueno, la infidelidad y la violencia. mm, Dice, el día que me pegues, bueno, yo como mujer cristiana te lo perdonaré, pero ya no podremos seguir casados. mm, Y bueno, lo que hizo ella fue poner una línea, ¿verdad? Como una especie de límite. mm, Ok, algún día te vas a enojar. Cuídate que cuando te enojes, no me golpees, porque ahí se acaba. mm. Cada caso es diferente, Sí. cada historia es diferente, cada matrimonio es único, pero es importante que se establezcan esos límites, ¿no? Esto es lo que yo voy a tolerar, Ujú, ¿verdad? En el momento del conflicto. No voy a tolerar insultos o faltas de respeto, golpes, muestras de violencia. Entonces, aprende a gestionar, conócete a ti mismo y conóceme a mí. Cuando estamos en conflicto, aprendemos a las técnicas de, ok, este asunto hay que dialogarlo, pero en este momento no, ¿verdad? Ahorita no. Vamos a esperar. Mañana podemos platicar, tal vez, pero no dejarlo para nunca, ¿verdad? Decir, bueno, sí, algún día tendremos que hablar de este asunto y no ponerle fecha. Esa es otra forma de mal gestionar un conflicto, ¿verdad? Sí. Entonces, avanzamos si quieres hacia esto justamente de qué cosas son las que intervienen en la resolución de conflictos y qué herramientas tenemos para poder llevarlo a cabo, ¿no? Yo creo que podría mencionar varias. Una de ellas es la comunicación. O sea, la comunicación puede ser un detonante de conflicto, pero también al mismo tiempo puede ser una herramienta para resolver. Es decir, en la medida en la que construimos nuestra forma de comunicarnos, va a ser más claro cuáles Ujú. son las cosas que alimentan nuestro amor y cuáles son las cosas que Mm, destruyen sí, o friccionan sí. sí, generan un problema en cuanto a nuestra relación. Me Sí. acuerdo de una canción de Santiago Benavides que dice Callar de amor, Mm, en el que lo que plantea es esto, ¿no? De que a veces hay cosas que es mejor callar. No, no, claro. no ocultar, creo que hay que separar, porque no Está tiene que ver con inspirado eso. en un texto del profeta Sofonías, que Dios dice que conociéndonos, estando en medio de nosotros, calla por amor, ¿no? En una relación entre Dios y su pueblo,
que es el modelo de la relación entre el esposo y la esposa, ¿verdad? Sí, entonces en este tema de comunicación, lo que me gustaría aportar es, por un lado, tenemos que ser transparentes, tenemos que abrirnos. Es importante que nuestras esposas y las esposas a los esposos se abran de una manera tal que te pueda conocer, Mm, que puedas saber lo que piensas, que puedas saber cuáles son tus luchas, que puedas saber luchas emocionales, espirituales, hablando del pecado, cuáles son las cosas que te tientan a ti a hacer algo tal vez que no está bien, pero también las cosas que te motivan, las cosas que te alegran, las cosas que te gustan. Por eso hablo por un lado, la comunicación es ese ingrediente que te va a ayudar a resolver el conflicto. comunicación, sí. Por otro lado, Comunicación. el callar de amor me hace pensar a mí, insisto, que tiene que ver con ocultar todo lo que acabo de decir, sino más bien, como tú decías, ¿cuándo es el momento de hablar? Mm, ¿Cuándo es el momento de no hablar? Si, por ejemplo, mi esposa está enojada por algo y me está diciendo, oye, va, cualquier reclamo, a lo mejor en ese momento yo lo que tengo que hacer es, como dices, callar. En este momento me toca escuchar el enojo, escuchar el reclamo, sea justificado o no, mm, pero tal vez tengo que callar. mm. Tal vez este no es el momento para yo expresarme, porque probablemente si estamos molestos, esto va a detonar en un conflicto Sí, más sí, 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 grave. sí. Sí, sí, eso pasa, mm, no tener la prudencia, ¿verdad? De eh, callar y hablar cuando se deba y de la manera en que se deba, ¿no? La palabra que va sazonada con sal, ¿no? Que dice el Nuevo Testamento, que nuestra palabra tiene que ir sazonada con sal, ¿no? Decir la verdad, pero decirla en amor, Mm, ¿no? Y eso hay que aprender a hacerlo. Entonces sí, la comunicación, como dices, es un elemento importantísimo para el manejo del conflicto. Yo pienso también que es la valoración del otro. mm, O sea, es otro ingrediente importante que cuando decidimos emprender la aventura de fe que es el matrimonio, eh, lo debemos de haber hecho considerando al otro como el mayor tesoro que Dios nos permite vivir en la vida, ¿no? Eh, si, si nosotros, o sea, si alguien se casó como, digamos, como castigo, mm, porque se adelantó o porque como pues ya no tenía de otra, la misma familia lo presionó, o si no la familia, la iglesia lo presionó, o el medio social les presionó porque ya estaban como una especie de callejón sin salida mm. y sin opciones. Por ejemplo, chicas que dicen, no, es que como ya me besó en la boca, entonces ya me tengo que casar con él, ¿verdad? Como si O fuera como un si ex... ya llevas muchos años de Sí, noviazgo y como- a fuerza ya te tienes que casar, ¿no? sí, la falacia de los costos hundidos, eso dicen en los negocios, ¿no? Que Mm, si has invertido ya tanto tiempo y dinero en un negocio y no despega, no despega, no lo puedes soltar. No lo puedes soltar porque ya le metiste mucho dinero y mucho tiempo y tiene que funcionar a la fuerza. Esa es una falacia que también se aplica en las relaciones. Es que ya llevo tantos años con esta muchacha o con este muchacho que ya me tengo que casar. Entonces, no se ve a la unión con el cónyuge como el mayor privilegio o la mayor fortuna que te pudo haber tocado en la vida, el mayor regalo que Dios te dio, sino se ve como algo de menos valor, o sea, mm. como un castigo. Si yo no valoro al cónyuge, pues entonces no le voy a echar tantas ganas para solucionar. Y eso va de la mano como una especie de subtema a la valoración, a una pregunta que se hace
el casado o la casada cuando está en conflictos? Es una pregunta profunda. Ujú. Es la pregunta, ¿esta persona vale la pena? Se pregunta uno. Yo me pregunto, digamos, tengo un problema con mi esposa. Lo que me pregunto en el fondo, ¿ella vale la pena? ¿Vale la pena que me sacrifique, no sé, que me humille para pedir perdón, que cambie alguna actitud, que le lleve serenata, Mm, que haga mi lucha, mi conquista para volver a ganar su corazón? ¿O no? No vale la pena. Entonces, esa pregunta va ligada con la valoración de la pareja, ¿no? Sí, sí. Es que para mí, este cónyuge mío, esta esposa, es tan valiosa que yo cruzo el océano por ella, ¿verdad? Que yo me sacrifico por ella, hago lo que sea necesario para que para volver a ganar su corazón, para conseguir su buena voluntad, su perdón, para que ella me siga, que siga viviendo conmigo, y yo debo de alguna manera sentir que ella también está haciendo el mismo razonamiento. Es decir, este tipo vale la pena. Y esa pregunta fundamental, si se contesta diciendo, no, la verdad es que no, no vale la pena, entonces ya a la hora del pleito, a la hora del conflicto, no se soluciona porque no hay voluntad, porque decidió la persona, pues es que la verdad, ya te conocí, ya vi cómo eres y todo, y la verdad, pues no vale la pena, ¿no? Entonces, es tremendo eso, ¿no? Porque el conflicto se convierte ahí en la puerta que se abre para abandonar el compromiso de matrimonio, ¿no? Fíjate que ahorita me hiciste recordar justo lo que platicábamos en una reunión de parejas acerca de las expectativas, ¿no? O sea, Mm, porque esa pregunta, como dices, es muy profunda y creo que tiene que ser muy cuidadoso aquel que se lo pregunta para entender primero qué significa que valga la pena. Si el decir esta persona vale la pena está asociada a una expectativa que yo tengo en el caso de los hombres, de una mujer, o una expectativa de lo que debería de ser un modelo de esposa, en el caso de esposo y ujú, esposa. Y si esa expectativa está fundamentada por alguna situación que tal vez para mí me trate de satisfacer un deseo. O sea, es decir, si yo digo que la persona vale la pena porque tiene dinero, porque es guapa o mm, porque me hace bien rico de comer, mm. eso más bien me hace pensar que estás tú buscando algo para ti. Es un Ujú. beneficio tuyo. Sí, Es las un beneficio propio. motivaciones Ah, bueno, pues que hace rico de comer individualistas, porque a mí me gusta que... Exacto, egoístas. exacto. Ujú, El dinero es porque a lo mejor yo quiero un nivel de vida que ella sí me está dando. mm, O es guapa porque yo en mi concepto de mujer quiero una persona que tenga ciertas características físicas y como ella las cumple, entonces sí vale la pena. mm, Creo que es importante mm, que esa pregunta que se haga uno también se la haga hacia sí mismo. ¿Yo valgo la pena para esa persona? mm. ¿Yo soy una persona que vale la pena también para ella? Lo que yo estoy ofreciendo al Sí, matrimonio también es algo que le bendice. Porque sí, si solamente nos preguntamos si la otra persona vale la pena para mí, sí, estamos somos siendo egoístas, muy creo yo. egoístas. Sí, pues hay digamos, como una especie de sustrato, y que pues es la palabra fuerte, ¿no? Egoísta en la relación, porque evidentemente elegimos a una persona que nos gusta, Ujú. elegimos una persona que nos llena el ojo, que pues
que fundamentalmente es la alegría de nuestro corazón y ya. Y sobre ese sustrato se debe desarrollar eh, pues, la madurez de la relación, ¿no? De la relación de amor. Y creo que cuando las cosas que primero nos atrajeron de nuestra pareja, eh, pues se van acabando con el O tiempo, transformando también. sí, se van transformando. Lo que queda es la voluntad, Mm. la voluntad de amar, ¿no? Hay un texto en Deuteronomio 7, versículo 7, donde Dios le dice al pueblo que lo ama, ¿no? Y por qué lo ha elegido y por qué lo ha salvado, le ha sacado de la esclavitud y le ha hecho ser su pueblo. Y, y la respuesta que da dice, porque te amo, ¿verdad? Porque te amo. Entonces comienza el argumento diciendo, Israel, tú sabes por qué yo te he amado, por qué te he elegido, pues porque te amo. Entonces, se- te da la idea de que es un argumento circular, ¿verdad? Es de Dios nos ama porque nos ama, no que nos ama por alguna cualidad nuestra, o que le haya llamado la atención o le haya atraído a Dios, ¿no? De esa manera, el esposo y la esposa se responden a la pregunta, ¿por qué te amo? ¿No? ¿Por qué te amo? Y cuando no se contesta con el argumento singular, creo que hay que corregirlo, hay problemas ahí, no está muy bien, no es muy maduro. Porque la única respuesta que valedera y que sirve para construir algo permanente es el argumento circular. O sea, a fin de cuentas, ¿por qué te amo? Pues simplemente porque te amo, ¿verdad? No es que por tus ojos azules o por Mm. tu cara bonita o por tu dinero o por... Simplemente te amo pues porque te amo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que me atrae de ti? Pues eres tú, ¿verdad? Toda así tú, o sea, no es necesariamente algo en particular. Y entonces, de ahí, de ese fundamento de que te amo porque te amo, viene pues toda una fuente, como una raíz profunda para que en el trato cotidiano de los que están casados haya esa amabilidad, esa cortesía, ese buen trato, ¿verdad? Al otro y se elimina todo insulto, toda violencia, toda agresión. ¿Por qué? Pues porque pues el otro es el objeto del amor, ¿no? Y entonces por eso queremos tratar bien a la persona, por ejemplo, queremos poner atención a qué es lo que le gusta en cuanto a comidas, en cuanto a cosas que se ven en la televisión, o bueno, ya la televisión ni existe, películas o qué, ¿verdad? ¿Por qué vamos a ver lo que le gusta? Pues porque me interesa que esté bien ella, ¿no? Y me gusta ser partícipe de lo que a ella le produce alegría, ¿no? Porque a mí me genera alegría el que ella esté alegre. Entonces, vamos a caminar, vamos a disfrutar esto, lo que sea que le guste a la otra persona, porque ella le hace bien y a mí me hace bien que ella esté bien, ¿no? O sea, mm, entonces podríamos también decir que en este tema de la valoración es súper importante pensar en la honra y en la admiración, ¿no? Oh, sí, muy bien. ¿Cómo construimos el honrar a nuestra pareja y el lograr admirar a nuestra pareja? Creo que esas cosas son fundamentales para construir la valoración, ¿no? Sí. Y que a la hora del conflicto, pues sí tenemos un problema, sí tenemos una diferencia, sí hay algo que no estamos de acuerdo, pero tenemos la voluntad. Sí. Yo te amo porque te amo, como dices, Ujú.
y vamos a sacar esto adelante. Sí. Y entonces ahí llega otro punto de resolución de conflictos que es el ceder, ¿no? El decir, bueno, ¿hasta qué punto vale la Sí. pena discutir por esto? ¿Hasta qué punto realmente tengo yo que estirar la liga para que se haga lo que yo creo? Y hasta qué punto decir, ¿sabes qué? En esta batalla, en esta discusión, en esta situación, no tiene sentido que yo le siga generando más conflicto. Vamos a Sí. hacer esto, o vamos a acordar esto, o no tiene caso yo tal Sí. vez que insista en algo que lejos de beneficiarnos, pues nos va a seguir perjudicando, ¿no? Entonces, me parece que es súper importante lo que dices de poder. No decir la palabra siempre, mm, o sea, tú siempre haces esto, no Nunca, tampoco recurrir al nunca, es que tú nunca esto, o a los adjetivos también, así. ¿no? O sea, hablando un poco de la comunicación, como decías hace rato, ¿qué palabras utilizamos, no? Es que tú eres esto, es que tú eres aquello, Mm, porque tú estás señalando a la persona, cuando en sí, realidad tienes que enfocarte al conflicto, sí, sí, sí. al problema y a lo que te lo Alguna generó. acción, ¿no? No una persona, no la persona, sino una acción, ¿no? Otra de las cosas que creo que vale la pena también pensar en el tema del conflicto es cómo yo reacciono y por qué reacciono ante un conflicto de esta forma. Es decir, eh, si yo me enojo porque la taza está de este lado y de pronto llega mi esposo o mi esposa y la pone así y yo me enojo, habría que pensar por qué te enojas, ¿verdad? ¿Qué es lo que te provoca enojar? Y eso tiene que ver también con un trabajo individual de pensar en por qué actuamos como actuamos, qué es lo que nos detona actuar así, cuáles son esos sesgos, cuáles son esos aprendizajes o esos mapas que desarrollamos a lo largo de nuestra vida que nos llevan a reaccionar de cierta manera ante un conflicto. Y por otro lado, pensar en que lo que está pasando es que yo estoy reaccionando ante esta situación, no que la otra persona me está haciendo que me enoje. Por Con ejemplo, intención, es decir, es que tú me hiciste enojar. ya, ¿no? Ese argumento creo que Asume que el es otro tiene una intención mala contra ti, ¿no? exacto. Y no, o sea, más bien es, tú te enojaste porque tú decidiste enojarte, porque Sí. esta situación a ti te detonó Mm, enojarte. Y cómo reaccionar ante ello es lo que tú tienes que trabajar. mm, Hay un libro que también hemos revisado, sobre todo mi esposa me ha compartido mucho, que se llama Tus zonas erróneas. mm, Tus zonas erróneas. Que habla justamente de esto, de que, a ver, lo primero que tienes que tratar de evitar en una situación de conflicto es echarle la culpa al otro por la forma en la que tú reaccionas ante un problema. mm, O sea, no, él no te está haciendo que te enojes. Tú te estás enojando, tú decidiste enojarte, tú decidiste reaccionar de esa mm, manera por esta situación. Entonces, es la situación, no es la persona. claro. Y en ese sentido, creo que una de las cosas que tenemos que poner sobre la mesa para resolver el conflicto es precisamente eso, enfocarnos en el problema y la resolución y Mm, cómo construir y no en la persona. Porque entonces se puede deteriorar la honra, la admiración y la mm, valoración, ¿no? sí, interesante ese asunto de los mapas, ¿no? Que uno se hace y las zonas erróneas ya son dos buenas recomendaciones de De libros libros, que sí, has hecho, ¿verdad? están muy Muy interesantes. bien. Y bueno, no sé, Benja, si quieras añadir algo, tener una palabra final en esta Eh, reflexión. sí, pues solamente decir que pusimos sobre la mesa estas herramientas o estas cosas que influyen en el conflicto. Creo que no son las únicas. Hay Ujú. muchas otras cosas. Eh, Englobamos un poco el tema de la empatía y la compasión, pensar en el otro, La este, comunicación, la valoración, la honra. correcto. Y entonces, en ese sentido, eh, pues creo que nos abre un poquito el panorama a todos, a nosotros Ujú, mismos, para seguir creciendo y tratar de ver desde otra perspectiva el conflicto y ujú, no huirle, no huir del conflicto, sino más bien enfrentarlo, pero atesorarlo
una forma de crecimiento en el matrimonio. No sé si tú quieres cerrar con algo más. Bueno, creo que cuando nos vemos en el otro, ya llevamos más de la mitad de la solución, ¿verdad? Más de la mitad consiste en esta empatía, ¿verdad? Ujú. Empatía de saber que no somos tan diferentes a fin de cuentas, que somos seres humanos, y los dos estamos aprendiendo y caminando y buscando, especialmente si somos creyentes cristianos, pues queremos ser como Cristo. Y el matrimonio se convierte en una escuela de discipulado cristiano, ¿verdad? Ahí es donde aprendemos a ser como Cristo, a tolerar como Cristo, a hablar como Cristo, a tener paciencia como Cristo, ¿verdad? A preguntar como Cristo, a servir como Cristo. El uno al otro, ¿no? La esposa y el esposo van aprendiendo cómo ser como Cristo por el trato cotidiano y el manejo del conflicto, Fíjate ¿verdad? que quiero agregar algo más que ahorita me hiciste pensar y es la importancia de tal vez también pertenecer a un grupo en donde haya otras parejas en la que podamos caminar juntos y poder construir nuestros mapas, ¿verdad? Porque ahorita estamos hablando tú y yo de ciertos temas, pero hay muchísimos temas. Y entonces, estar en un grupo donde haya otros matrimonios Mm, en los que se puedan enriquecer para hablar y para caminar juntos, creo que es súper valioso. O sea, por eso a mí me hace mucho sentido lo que dices de que este es un ejemplo de modelo de sociedad, pero que al final del día debe compartirse. Entonces, ser parte de un grupo de parejas, buscar un espacio en donde podamos caminar, me parece fundamental. Porque yo, por ejemplo, te veo a ti, te veo con Evita. Para mí, ustedes son un modelo de mm, matrimonio. Yo aprendo de ustedes. mm, Cuando hay una situación, uno busca a ver cómo puedo resolver este problema y piensa en aquellos que son un buen modelo, ¿verdad? mm, Y el que podamos también involucrarnos en un grupo donde haya otros matrimonios que busquen crecer, ujú. nos va a alimentar. Sí, Entonces creo que también definitivamente. podríamos cerrar con esta parte, o sea, no luchar solos, pedir ayuda o buscar un espacio, un grupo en donde podamos aprender unos con otros para poder caminar y generar y Definitivamente. desarrollar un mapa mucho más grande. Es un gran recurso para la pareja tener este grupo de apoyo, esta comunidad de trabajo, de compromiso y de fe. Muy bien. Y bueno, ¿usted qué piensa? ¿Tú qué piensas? ¿Cómo manejas tu conflicto? ¿Cómo el conflicto ha sido algo positivo de alguna manera en tu historia? Y, y cómo tal vez te ha hecho abrir los ojos para conocerte mejor y para también conocer mejor a tu cónyuge. Escríbenos tus comentarios y interven también de manera interactiva con este podcast. Sí, pues te invitamos a que reflexionemos, pongamos en práctica esto, pensemos un poco en la empatía, que lo platicamos hace ratito, la compasión, ponernos en el lugar del otro, para que en momentos difíciles de matrimonio, estas cosas que platicamos las podamos tener como herramientas que están ahí a nuestra disposición. Muchas gracias por sus comentarios. Seguimos avanzando con otros temas. El próximo episodio vamos a iniciar otro tema también muy interesante. Los invitamos a que se suscriban si no lo han hecho, que le sigan poniendo me gusta a los videos y nos vemos la próxima. Hasta luego.